Hi guys, what's up? Hello, Juan. Very well. Are you ready for the topic we're going to talk about? Hi, of course, we're already. Hoy les venimos a hablar de un tema bastante importante. Se trata sobre el pasado, el presente y el futuro del euro, las razones del Brexit y proyecciones de la Unión Europea. Esto lo haremos en compañía de Katie Muñoz, experta en Brexit, y Esteban Madrid, experto en proyecciones de la Unión Europea. Cuéntanos cómo es eso, Juan. Claro que sí. Empezaremos diciendo que la Unión Europea se conforma actualmente de 27 países, a excepción del Reino Unido, el cual abandonó la Unión Europea el 31 de enero del 2020. Interesante, Juan. ¿Y cuáles son esos 27 países que lo conforman? Son los siguientes países. En 1958 se unieron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. En 1973 Dinamarca e Irlanda. 1981 Grecia. En 1986 España y Portugal. En 1995 Austria, Finlandia y Suecia. En 2004 República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. En 2007 Bulgaria y Rumania. Y en el 2013 Croacia. Teniendo en cuenta esto, Juan, ¿te parece si nos cuentas un poco acerca de la historia de la moneda? Claro que sí, Katie. Mira, el euro inicialmente fue lanzado como una moneda virtual en el año 1999, pero no fue como hasta el año 2002 que comenzó su circulación en forma de billetes y monedas. Este cambio fue un hito histórico en la economía de Europa y un cambio en la integración política del continente. Pero aunque sabes que este proceso fue el resultado de décadas de debates y de preparativos que comenzaron por allá en los años 1960, cuando surgieron las primeras ideas de una moneda común en Europa. Pensé que este proceso había comenzado en los años 90, entonces me pregunto cuál es el objetivo o el porqué de esta unión de países europeos. No, para nada, Kate. Esto no fue así. Esto ocurrió más o menos desde finales de los años 60, que la Unión Europea ha estado trabajando en la creación de una unión económica y monetaria. Esto básicamente lo hacen con la intención de coordinar políticas económicas y monetarias en los países miembros de la Unión y establecer una moneda única, esto para facilitar el comercio y promover la estabilidad económica en la región. Este objetivo realmente se vio reforzado por la necesidad de fortalecer la competitividad europea en un mundo que día a día se ve más globalizado. Juan, ¿pero este proceso fue de una vez o fue por varias etapas? El proceso de la introducción del euro pasó realmente por varias etapas, desde el establecimiento del sistema monetario europeo en el año 1979 hasta el informe de Lords en 1989, que se delineó como un plan para la creación de una unión económica monetaria en 3 fases. La culminación de este proceso llegó con el Tratado de Maastricht en 1992, que estableció las bases legales para la introducción del euro y definió criterios de convergencia que los países debían cumplir para poderse unir a la eurozona. Y entonces el uso de la moneda euro, ¿cómo fue? Claro, mira, como ya lo había mencionado anteriormente, lo que pasa es que el lanzamiento del euro como moneda fue en el año 1999, pero fue inicialmente una moneda virtual, que se dieron por 3 años de transición, durante los cuales la moneda solamente se utilizó o principalmente el uso era para transacciones financieras y contables. Finalmente, en el 1 de enero del 2002, los billetes y las monedas de euro se introdujeron a circulación, reemplazando las monedas nacionales en 12 países de la eurozona. Entonces, desde el 2002, el euro ha sido adoptado por 20 de los 27 países miembros de la Unión Europea, además que también es utilizado por algunos territorios y microestados asociados. Esta utilización del euro ha facilitado el comercio y los viajes fronterizos, ha fortalecido la integración económica en Europa y ha contribuido a la estabilidad financiera en la región. Pero entonces este cambio fue muy sencillo, Juan. Si todos manejan la misma moneda sería mucho más fácil, ¿no? No, para nada, ojalá hubiera sido tan sencillo, pero realmente no fue tan sencillo como crees. El proceso de adopción del euro ha estado lleno de desafíos. La crisis financiera,
la crisis de la deuda soberana pusieron a prueba la fortaleza del euro y llevaron una serie de medidas de emergencia, incluida la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad y la introducción de reformas económicas en varios países miembros de esta Unión Europea. Pero sabes que, Katie, a pesar de tantas crisis en la actualidad, el euro continúa siendo objeto de debates y análisis, tanto dentro como por fuera de Europa. Además, se están llevando a cabo varios esfuerzos para fortalecer su papel internacional y poder mejorar la gobernanza económica y abordar varios desafíos económicos y políticos que enfrenta la Unión Europea en un mundo que está en un constante cambio. En pocas palabras, la introducción del euro ha sido un proceso complejo y multifacético que ha transformado la economía y la política europea y del mundo, marcando un hito en la historia en la integración europea, dejando un legado duradero en la región y en el escenario mundial. Su evolución futura seguirá siendo un objeto de atención y debate durante los próximos años. Entre los países que Juan Pablo mencionó se encontraba Reino Unido. Para contextualizarlos, el 23 de junio de 2016 se llevó a cabo un referéndum acerca de si Reino Unido debía salir de la Unión Europea, más conocido como Brexit. En este proceso político participaron el 72% de los votantes ingleses, con un total de 33.577.342 votos. El 51.9% votó a favor del Brexit, mientras que el 48.1% votó a favor de permanecer en la Unión Europea. Katie, pero vení, estoy como perdido. ¿Qué significa la palabra Brexit? Juan, Brexit es la unión de dos palabras inglesas, Britain, o sea, Gran Bretaña, y exit, es decir, salida. En otras palabras, salida de Gran Bretaña, es decir, Reino Unido. Ya desde el nombre tuvo más éxito la salida. JP, ¿y ahora sí te queda más claro? Sí, ahora sí está más claro, pero entonces, ¿bajo el mando de quién sucedió este referéndum? Fue el Partido Conservador, Juan, bajo el liderazgo de David Cameron, prometió el referéndum en las elecciones 2015. Los partidarios del Brexit argumentaron que la Unión Europea limitaba el desarrollo de Reino Unido y que el control total de las fronteras reduciría la inmigración. Por otro lado, antes de este referéndum hubo otro. Todo empezó en 1973, cuando Inglaterra optó por unirse al mercado común europeo, debido a la falta de unidad política en la región. Sin embargo, en 1975, antes de concretarse esta unión, Inglaterra celebró un referéndum para decidir su permanencia en el mercado común. A pesar de la oposición histórica de The Good a la entrada de Gran Bretaña, los votantes ingleses optaron por quedarse. Esto trajo consigo cambios significativos en las políticas comerciales, la regulación y la movilidad laboral en Reino Unido. Muy chévere lo que estás diciendo. Tengo una pregunta. ¿Cuáles fueron las razones que dieron el lugar al Brexit? Esteban, las razones que dieron lugar al Brexit fueron la soberanía. Aquellos que defendían el Brexit decían que la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea había causado que Reino Unido perdiera el poder de tomar sus propias decisiones, como crear leyes y manejar sus fronteras, ya que la Unión Europea imponía muchas reglas desde fuera. La inmigración, la preocupación por el aumento de la inmigración, especialmente después de la ampliación de la Unión Europea en 2004 para incluir países de Europa del Este, muchos británicos estaban preocupados por el impacto en los servicios públicos, el empleo y la cohesión social. Algunos querían un mayor control sobre quién podía entrar y establecerse en el país. La globalización. Algunos argumentaron que Reino Unido sería más próspero fuera de la Unión Europea, pues se consideraba un obstáculo para la globalización. Se creía que Reino Unido podría aprovechar mejor las oportunidades económicas y comerciales en el mercado global si estuviera libre de las regulaciones y restricciones de la Unión Europea. Duda saldada. Muy duro lo que le tocó al Reino Unido entonces. Ahora, esta dependencia trajo consecuencias para la Unión Europea y Reino Unido. La verdad sí hubo muchas complicaciones y no salió como todos esperaban, porque desde el referéndum la economía británica experimentó volatilidad, la libra esterlina cayó y las empresas enfrentaron desafíos por la incertidumbre con las regulaciones comerciales y el acceso al mercado único europeo.
Además, se profundizaron las divisiones políticas en el Reino Unido, tanto entre partidos como dentro de ellos. Provocó renuncias en el gobierno, fuertes debates en el Parlamento y una polarización significativa en la opinión pública. Generó preocupaciones dentro de la Unión Europea sobre el futuro de la misma y su capacidad para mantener la unidad entre los Estados miembros restantes. También planteó la pregunta de si la Unión Europea necesitaba reformas para abordar las preocupaciones de los ciudadanos y evitar que otros países miembros también decidieran salir en el futuro. Listo, mil gracias por despejar las dudas. Esteban, pero entonces, ¿ahora qué se espera para el futuro? ¿Cuáles son las proyecciones? Claro que sí, Juan. Mira. Tras 2 años de inflación desorbitada, se espera que las presiones sobre los precios al consumo en Europa disminuyan gracias a la caída de los precios de la energía y a la política monetaria. La pregunta que nos haríamos sería, ¿cuáles son las previsiones de inflación para después de 2023? Si miramos el lado positivo para el 2023, la inflación de la zona euro mantiene su tendencia a la baja. Se sitúa en el 2.9% frente a un máximo del 10.6% hace un año. Este descenso inflacionista estuvo impulsado principalmente por la fuerte caída de los precios de la energía. Desde entonces, el descenso se ha generalizado a todas las principales categorías de consumo, más allá de la energía y los alimentos. Se espera que el endurecimiento de la política monetaria en la economía europea siga reduciendo la inflación, aunque a un ritmo más moderado. Como consecuencia, la disminución más lenta pero generalizada de las presiones inflacionistas sobre los alimentos, los bienes manufacturados y los servicios. En la Unión Europea, la inflación general disminuirá del 6.5% en 2023 al 3.5% en 2024 y al 2.4% en 2025. Esteban, entonces, ¿crees que el crecimiento económico se recuperará? Si revisamos el fuerte crecimiento económico para 2022, el PIB real se contrajo y apenas creció en los 3 primeros trimestres de 2023. La inflación elevada, aunque decreciente, el endurecimiento de la política monetaria y la debilidad de la demanda exterior han enfrentado el crecimiento en toda la Unión Europea este año. Según las previsiones de otoño de la Comisión Europea, el crecimiento PIB se reducirá al 0.6% en 2023, tanto en la Unión Europea como en la zona euro, 0.2 puntos porcentuales por debajo de las previsiones de verano de la Comisión. Sin embargo, se espera que la actividad económica se acelere el próximo año a medida que el consumo se recupere gracias a la solidez del mercado laboral, el crecimiento de los salarios y la moderación de la inflación. ¿Y cómo están estos comportamientos de tasas de desempleo para la Unión Europea? ¿Cómo los ves? Katie, pues el mercado laboral de la Unión Europea registró un buen comportamiento en el primer semestre de 2023, a pesar de la ralentización del crecimiento económico. De cara al futuro, las previsiones de empleo son tranquilizadoras. Se prevé que el crecimiento de empleo de la Unión Europea sea del 1% en 2023, antes de reducirse el 0,4% tanto en 2024 como en 2025. La tasa de desempleo de la Unión Europea se mantendrá prácticamente estable en el 6% en 2023-2024 y bajará ligeramente al 5.9% en 2025. Esteban, vení, una pregunta. ¿Y todos los conflictos y el cambio climático pesarán sobre la economía europea? Mira, Juan, te explico. La continua guerra de agresión de Rusia en Ucrania y el conflicto en Oriente Próximo hacen que las perspectivas económicas de Europa estén cargadas de incertidumbre y riesgo. Hasta ahora el impacto de la guerra entre Israel y Hamas en los mercados energéticos europeos ha sido contenido, pero el riesgo de interrupciones en el suministro energético y el consiguiente impacto en los precios de la energía sigue siendo significativo. Por ejemplo, la evolución económica de los principales socios comerciales de la Unión Europea, especialmente China, también podría ser motivo de preocupación. ¿Qué tal, muchachos? ¿Quedó todo claro? Esperamos que sí. It was a pleasure talking to you guys. Thank you very much and see you. Excellent topic discussed. Not bad, but with will. Okay guys, have a good night and thank you for your attention.